La sangre es un tejido que se presenta en estado líquido. Esto se debe a que las células están separadas entre sí, suspendida en abundante sustancia intercelular. Componentes de la sangre. La sangre transporta gran variedad de materiales. Este fluido está constituido por componentes principales como el llamado plasma y estructuras microscópicas especializadas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma es una solución amarillenta compuesta aproximadamente por un 90% de agua y un 10% de sales, proteínas y otras sustancias. El plasma representa el 55% y el 60% del volumen total de la sangre. Es de un color amarillento y está constituido por diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas. Entre las primeras se encuentran la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos que fueron absorbidos durante el proceso de la digestión por las vellosidades del intestino delgado. Entre las sustancias inorgánicas está el agua, las sales de sodio y calcio y potasio. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, son la célula más abundante de la sangre y tienen forma de disco cóncavo. Se originan en la médula ósea roja de los huesos largos. Tienen una vida media de 120 días. Plaquetas, al igual que los glóbulos rojos, se originan en la médula ósea. Las plaquetas son pequeños fragmentos de grandes células que se encuentran en la médula de algunos huesos. Una vez originadas, las plaquetas duran aproximadamente entre 10 o 12 días. En general, cuando los vasos sanguíneos se hieren o lastiman, se reparan debido a una serie de procesos en los que interviene la sangre que circula por ellos. Plaquetas, sustancias coagulantes y un tipo de proteína denominada fibrinógenos se activan en la sangre y forman coágulos sanguíneos. El proceso de coagulación se inicia con la ruptura o lesión de uno o varios vasos sanguíneos. En este caso, supongamos que se ha pinchado con un alfiler. El interior de los vasos sanguíneos están revestidos por paredes muy lisas y suaves. Cuando éstas se hieren o perforan, se arruga la zona afectada. Las plaquetas detectan la superficie rugosa y se adhieren a ella liberando una sustancia pegajosa. En poco tiempo, un racimo de plaquetas pegajosas forman un tapón que impide la salida de sangre del vaso sanguíneo lesionado. El tapón de plaqueta resulta suficiente para una herida pequeña como la que puede producirse al pincharse con un alfiler. Sin embargo, si el daño es mayor, como un corte profundo, se produce una serie de reacciones en cadena que finaliza con la formación de un coágulo de fibrina. Las moléculas de fibrina se adhieren de lado a lado en la herida formando una pared de hilos. Esta red atrapa los glóbulos rojos y el coágulo se hace más compacto. Con el tiempo, la sangre se coagula y toma un aspecto similar a la de la gelatina cuando se enfría. Después de media hora, el coágulo se seca, se hace más compacto y resistente, y se forma la cascarita o costra. Debajo de la costra continúa la reparación del vaso herido hasta que la cascarita se suelta y cae. Los glóbulos blancos son los combatientes de enfermedades del cuerpo. Al igual que los glóbulos rojos y la plaqueta, los glóbulos blancos se originan en la médula ósea. Algunos glóbulos blancos reconocen los organismos que causan enfermedades, como las bacterias, y alertan al cuerpo que han sido invadidos. Otros producen sustancias químicas que combaten a los invasores, y otros rodean y matan a los invasores. Los glóbulos blancos son muy diferentes a los glóbulos rojos. La primera diferencia es que los glóbulos blancos se trasladan de la médula ósea hacia otro sitio del cuerpo para madurar.
La diferencia entre los glóbulos blancos y los rojos es que hay menos. El glóbulo blanco tiene un núcleo y puede vivir hasta meses y años dentro del cuerpo. El corazón es el órgano responsable de la circulación sanguínea. Con sus 100.000 pulsaciones diarias, se encarga de que la sangre circule por todo el cuerpo, asegurando el reparto del oxígeno y nutrientes, así como la recolección del CO2 y residuos. Además, juega un papel importante en la regulación de la temperatura. Se trata de una máquina perfecta e infatigable. Todo esto se realiza a través de una red formada por venas, arterias y capilares. La sangre comienza en la aurícula izquierda, cuando el corazón se dilata con la diástole. Es bombeado al ventrículo izquierdo con la siguiente contracción o sístole, saliendo por la arteria aorta. Esta se bifurca rápidamente para alimentar al propio corazón y sigue hacia el cuello. Las dos siguientes salidas son las carótidas, que llevan la sangre hasta la cabeza y el cerebro, y los dos siguientes llegan a los brazos. Después la aorta baja recorriendo tórax y abdomen, bifurcándose más abajo para llegar a las dos piernas con las arterias ilíacas. Estas se dividen en arterias más pequeñas una y otra vez hasta llegar a capilares que entregan el oxígeno y los nutrientes a las células. Una vez recogidos los productos desechos, comienza el viaje de vuelta en la parte inferior. Debemos vencer la gravedad. Para ello existen varios mecanismos como las contracciones de los músculos y la presencia en las venas de las piernas de válvulas que se oponen al retroceso. Toda la sangre de la zona inferior del cuerpo retorna a través de la cava inferior. Las de brazo y cabeza lo hacen por la cava superior y las venas coronarias recogen la sangre usada del corazón. Las tres venas entran en la aurícula derecha y la sangre pasa al ventrículo derecho. El siguiente latido llevará la sangre al pulmón a través de la arteria pulmonar. Allí el aire se renueva y el viaje comienza de nuevo. El nefrón. El sistema renal es aquel sistema en nuestro cuerpo encargado de eliminar toxinas mediante la producción de orina. Este se basa principalmente en dos órganos llamados riñones, los cuales tienen la función de producir orina mediante la cual se eliminan los distintos desechos metabólicos. En el riñón podemos distinguir dos zonas, la zona de la corteza, que es todo aquello que lo rodea, y la zona de la médula, que corresponde al centro de su estructura. La orina producida en el riñón va a converger en los uréteres para luego pasar por la vejiga y finalmente a la uretra, por donde será expulsado. El riñón se basa en una unidad funcional llamada nefrón. Esto quiere decir que cada riñón está formado por miles de nefrones, cada uno de los cuales cumple la función de generar orina. En un nefrón nos encontramos con dos tipos de estructuras, una estructura capilar y una tubular. Todas aquellas sustancias que están en la orina proviene de la sangre, por lo tanto la sangre que llega al riñón puede ser filtrada para que los elementos que deben ser desechados puedan salir a los túbulos y ser eliminados. Para esto, en la producción de orina existe tres etapas. La primera es el de la filtración de la sangre. Esto se da en una estructura cápsula de buoma que existe una red de capilares pequeños por la presión sanguínea y que dejan salir agua como algunas moléculas pequeñas. Estas moléculas o aguas entran en el túbulo proximal, donde se empiezan a generar en la segunda y tercera etapa. La segunda etapa es la reabsorción. Todas aquellas sustancias que fueron filtradas pero no deben ser eliminadas vuelven a salir de los túbulos para entrar en los capilares y así mantenerse dentro del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la gran parte del agua que se filtra y también parte de las sales, la orina sigue avanzando por el túbulo proximal hasta llegar al túbulo distal. En esta zona se da la tercera etapa de la producción de orina, que corresponde a la secreción. La secreción ocurre con el objetivo de que algunas sustancias que no han sido filtradas puedan ser eliminadas en el caso de
moléculas de mayor tamaño o moléculas que se encuentran en una gran concentración, aunque hayan sido filtradas. En parte no lo han sido completamente y deben ser eliminadas porque pueden ser tóxicas. Este es un transporte que se da desde las capilares sanguíneos hacia los túbulos del nefrón y por lo general corresponde al transporte activo, es decir, que estas moléculas se están moviendo contra su gradiente de concentración y por lo tanto utilizan energía. Al final de la tercera etapa, la orina ya está formada y lista para ir a un túbulo colector y más adelante para que pueda ser eliminada. ¿Qué informa un análisis de orina? El análisis de la composición de la orina, desde el punto de vista físico, químico y microscópico, puede contribuir al diagnóstico del estado funcional del organismo, en especial del sistema urinario. El 95% de la orina es agua y el resto se compone de iones, solutos, sustancias derivadas del funcionamiento del cuerpo o ingeridas, como los fármacos. La orina normal no debe tener proteína. Los solutos presentes en la orina son la urea, la creatinina, el ácido úrico, el urobilinógeno, algunos pigmentos entre otros. Cuando se detectan componentes anormales o con desviaciones de los valores normales, pueden revelar alguna enfermedad o anomalía funcional. Por ejemplo, la glucosa en la orina o glucosuria puede indicar que el individuo padece diabetes. La presencia de glóbulos rojos o hematuria puede estar causada por una inflamación de algunos o varios órganos del sistema urinario. En la anorexia o el ayuno pueden aparecer en la orina compuestos químicos característicos del déficit nutricional, los cuerpos cetónicos. Si hay abundantes leucocitos o si se observan microorganismos, podríamos estar frente a una infección urinaria. Un análisis de orina consiste en chequear su color, su aspecto, si es claro o turbia, su olor, el nivel de acidez del pH, si hay sustancias que normalmente no están en la orina, como la sangre, el exceso de proteínas, glucosas, cetonas y bilirrubinas, si existen células cristales y cilindros urinarios, proteínas en formas de tubo, si presentan bacterias u otros gérmenes. Orina con sangre. La presencia de sangre en la orina se denomina hematuria. La cantidad puede ser muy pequeña o detectarse solo con exámenes de orinas o bajo un microscopio. En otros casos, la sangre es visible. La orina con sangre puede deberse a un problema en los riñones o alguna otra parte de las vías urinarias. ¿Qué es un hemograma? Muchos datos relacionados con la composición de la sangre son indicativos del estado de salud de nuestro organismo y pueden obtenerse realizando estudios de laboratorio a través de un hemograma. Con un lazo de goma se hace un torniquete en el brazo y luego con la jeringa se toma una muestra de sangre venosa para evaluar las cantidades de elementos corpusculares, los tipos de glóbulos blancos, las características de los glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina y el hematocrito. Los valores obtenidos se comparan con los considerados normales desde el punto de vista estadístico para la población a la que los individuos analizados pertenecen. El hemograma también detecta la pérdida de sangre, las anomalías en la producción o destrucción de las células sanguíneas, infecciones crónicas o graves, alergias y problemas de coagulación. En el recuento de glóbulos rojos, un valor bajo de hemoglobina o hematocrito es un signo de anemia, una afección común que se presenta cuando el organismo no tiene suficientes glóbulos rojos. El recuento anormal de glóbulos blancos puede ser un indicador de infección, inflamación o de otros problemas con el organismo. La cantidad normal de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitros. Un conteo bajo de plaquetas está por debajo de 150.000. Si usted no tiene suficientes plaquetas, puede sangrar demasiado. Si su conteo de plaquetas es inferior a 50.000, su riesgo de sangrado es mucho mayor. Incluso las actividades cotidianas pueden causar hemorragia.